tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto poder llegar hasta donde usted se encuentra a esta hora. En esta ocasión vamos a presentarles un conversatorio en el marco de los 2 años del presidente Nayib Bukele. Y para poder desarrollar este conversatorio me acompañan 4 personas que han estado dando seguimiento en diferentes áreas al trabajo que se ha hecho en el marco de estos 2 años. Nos acompañan Ruth López, ella es abogada y catedrática de esta universidad. También estará con nosotros Roberto Goches, él es jefe del Departamento de Economía también de la UCA. Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Y por supuesto el vicerrector de esta universidad, el licenciado Omar Serrano. A los 4 les damos la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Hermina. Un saludo a todos. Bueno, y vamos a iniciar conociendo un poco sobre el tema de la seguridad en nuestro país. Y queremos que la licenciada Ruth López nos hable un poco sobre esta temática. Ella ha estado dando seguimiento a este tema. En esta área, en los últimos días se ha conocido que son alrededor de 50 millones de dólares los que se están destinando para la tercera fase del Plan Control Territorial. El ministro de la Defensa habría dicho que este dinero se va a invertir en tecnología, ¿verdad?, para poder hacer frente de una mejor manera a este tema de la delincuencia. Pero a 2 años de gobierno, ¿qué hay en realidad en el tema de la seguridad pública, licenciada López? Porque una cosa es lo que se cuenta, pero otra es lo que se está viviendo en el terreno. ¿Quién tiene, por ejemplo, el control en los territorios? Bueno, en primer lugar, uno de los grandes problemas de este gobierno y además que tiene un gran impacto en el tema de seguridad es la opacidad. Entonces no hay cifras oficiales. La falta de registros de cifras oficiales sobre el tema de homicidios, por ejemplo, desaparecidos y otros delitos asociados, pues tiene un gran impacto porque no hay una posibilidad de hacer un análisis completo y concreto de la situación. Y además tenemos una irresponsabilidad a partir de la invisibilización del fenómeno de la violencia en el país. A esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos, es decir, de cómo se está abordando el tema de los desaparecidos por parte de las instituciones y de los funcionarios públicos encargados del tema de la seguridad. Es pasmoso, o sea, ¿cómo vamos a tratar, por ejemplo, el tema de los desaparecidos diciendo de que son personas que han migrado? Es decir, que los responsables de esto son la migración, es un abordaje totalmente irresponsable y que además no solo victimiza, sino que revictimiza también a las propias familias que han tenido, que tienen desaparecidos. Entonces, eso es un tema, yo creo que hay que tomar en cuenta. Lo otro es que hay un fenómeno también alrededor de lo que está pasando con las mujeres, porque las mujeres están siendo víctimas de explotación sexual por parte de las pandillas y es un fenómeno que tampoco está siendo abordado de manera institucional y además tenemos un total desmantelamiento del sistema de protección de víctimas, especialmente con el tema de mujeres. Otro elemento es que faltan políticas, por ejemplo, para la atención de los desplazamientos forzados. O sea, ¿cuántos desplazamientos, cuántas personas están sufriendo en estos momentos desplazamientos forzados y cuál es la atención que tiene que dar y que tendría que dar el Estado precisamente a estas personas? Entonces, el control territorial hay que preguntarle precisamente a los repartidores, por ejemplo, a los comerciantes, a los repartidores, si han dejado de pagar renta. Hay que preguntarle a las familias si esta entrada y salida, por ejemplo, a los territorios con una alta permanencia de pandillas ha cambiado realmente. Hay que preguntarle a ellos. Hay que ver incluso en el tema de las relaciones interpersonales cuántos jóvenes no han sido impactados porque sus relaciones de amistad o relaciones familiares entre una pandilla u otra han tenido una repercusión directa con el tema de desaparecidos, con el tema de homicidios o el mismo desplazamiento forzado. Es decir, quienes trabajan con derechos humanos reciben de manera permanente denuncias de situaciones como esta y evidentemente el control territorial no es más que un eslogan publicitario, porque quienes están viviendo la falta de control del Estado y del control territorial por parte de las pandillas son los mismos salvadoreños y salvadoreñas que hoy han aumentado justamente en la migración para tratar de salir de ese círculo de violencia en el que se encuentran. Entonces,
Creo que es evidente para cualquiera de nosotros y sobre todo, insisto, en la falta de seriedad de políticas integrales para abordar la violencia. Aquí el tema de los préstamos, bueno, el 9F fue justamente el pretexto, ¿no? Fue un préstamo con el tema de seguridad y hoy se han aprobado los préstamos, pero la situación no ha mejorado. Y esto tiene un impacto directo no solo en las familias, sino en la sociedad en general. De manera, sí, licenciado Yo estoy de Serrano. acuerdo con todo lo que ha dicho Ruth. En El Salvador nos han enseñado a medir el tema de la seguridad por el número de muertos. Hay más homicidios, empeora la seguridad, hay menos homicidios, mejora la seguridad. Y como ha dicho Ruth, el tema de la seguridad es mucho más amplio. Sin embargo, si usted pregunta a la gente, como supuestamente han disminuido los homicidios, aunque tenemos el problema de que no hay datos, o sea, claro. Por ejemplo, al IDUCA hay un convenio de informarle, ahora es información inexistente, uno pide información y dice no existe. Entonces, el discurso del gobierno es que han bajado los homicidios, y en la última encuesta del YUDOC, uno pregunta a la gente cómo ve la situación de seguridad, y en general la gente cree que ha mejorado. Claro, ¿Por qué nos dicen que hay menos homicidios? Aunque los feminicidios han aumentado, las desapariciones han aumentado, violaciones a mujeres. Entonces es un fenómeno bien complejo, pero el discurso oficial, que uno no puede contrastar por la opacidad, por la falta de transparencia en esta información, y la gente cree esto, ¿verdad? Así ha salido en la última encuesta del YUDOC. ¿A qué atribuiría usted, licenciada López, este interés de minimizar o de querer ocultar el tema de los homicidios? Porque muchas veces se ha dicho publicitariamente, hemos cerrado 0 homicidios en el mes. A ver, en primer lugar, 0 homicidios y tenemos desaparecidos, porque ese es el otro fenómeno, ¿no? En primer lugar, el mismo presidente de la República lo ha dicho, o sea, él rige sus políticas y más que sus políticas, sus decisiones diarias a partir de las encuestas y de las percepciones de la población. Por tanto, el mantener una reducción de homicidios, es decir, el mantener el discurso de que hay una reducción de homicidios abona precisamente a este tema de la percepción pública de que la seguridad está mejor, o sea, que ha mejorado el tema de seguridad. De hecho, hoy los principales problemas ya se mueven no solo sobre la seguridad, sino que se ha reposicionado el tema de la economía, porque entonces este es un tema que impacta directamente a todas las familias a partir de que no hay recursos en las casas, ¿no? Pero es eminentemente un tema de imagen, un tema del marketing político, de la comunicación, y todos sabemos la relevancia que tiene para el gobierno la comunicación gubernamental y el posicionamiento de la imagen, no solo del gobierno, sino precisamente del presidente, que tiene en el tema de seguridad y en el tema de la reducción de homicidios, esencialmente, un punto de apoyo importante en cuanto al manejo del buen desempeño, ¿no? Exacto. Otro tema que queremos explorar en esta conversación que estamos teniendo es el tema económico. Obviamente hay tanto que hablar en este tema, pero queremos concentrarnos en, primero, cuál sería la afectación a la economía por la pandemia, ¿verdad? Todo lo que esto generó. Sabemos que no es únicamente exclusivo de El Salvador, la afectación ha sido a nivel mundial, pero ¿manejan ustedes datos de si efectivamente se están buscando planes que vayan orientados a favorecer a las pequeñas y medianas empresas? Yo lo que creo es que en el área económica también uno de los grandes problemas previos a la pandemia fue el haber desaparecido la Secretaría Técnica de la Presidencia, ¿verdad? Que tenía justamente el papel de coordinar, de elaborar planes, ¿verdad? Y que es justamente lo que a partir de ahí se vio, ¿verdad? O sea, nunca lanzaron, por ejemplo, el plan de relanzamiento económico, si no me falla la memoria, como le llamaban. Y en la pandemia pienso que ese fue uno de los grandes problemas, ¿verdad? De haber tenido planes. O sea, el planificar cómo enfrentar la pandemia no implica ajustar en el camino, ¿verdad? O sea, la planificación no implica la rigidez. Entonces, pienso que en el enfrentamiento de la pandemia, ¿verdad? Tuvimos una gran improvisación, ¿verdad? De cerrar tempranamente cuando había poca afectación, ¿verdad?
de hacer un cierre duro, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿sí? Y pienso que eso fue una de las cosas que hizo que el golpe económico en El Salvador fuera bastante grande, ¿verdad? Después se suaviza turbulentamente, ¿verdad? El cierre, ¿verdad? Y en medio de, bueno, así, de sálvese quien pueda, ¿verdad? Tirando, bueno, ladrillos, que yo creo que no ayudaba a eso. Entonces, pienso que se han querido, ¿verdad? Hacer con los fideicomisos, con endeudamiento ahora, tratar de recuperar la economía, ¿verdad? Quitando las restricciones que había. Y pienso que ese ha sido como un énfasis, pero ahí es donde algunos datos, ¿verdad? Los del Seguro Social, digamos, son los datos como más oficiales, ¿verdad? Que si comparamos estos primeros 3 meses de este año respecto al año pasado, ¿verdad? Dan que en el sector privado hay 7,000 empleos más. Si lo comparamos respecto a 2019, hay 23,000 empleos menos, ¿verdad? Entonces hay ciertos indicadores que muestran que se está recuperando, ¿verdad? Estamos regresando a la situación previa. Pero allí quiero poner el punto, ¿verdad? Que en El Salvador hay que ver las trayectorias, ¿verdad? O sea, incluso, bueno, el mismo mensaje gubernamental habla de eso, ¿verdad? De la situación previa. Entonces, El Salvador ha sido una economía que no ha generado suficientes empleos de calidad, ¿verdad? O sea, la fuerza de trabajo en los empleos formales que tienen en principio todas las prestaciones de ley ha sido relativamente baja, ¿verdad? Anda 20-30%. Tenemos el empleo rural, ¿verdad? Sin coberturas, muchas veces de seguridad social, y lo que se clasifica en el sector informal, ¿verdad? Que sustancialmente son actividades de autoempleo, ¿verdad? Entonces, regresar a una situación previa, si bien es importante, y es importante para mucha gente, ¿verdad? Sí. Que había perdido, ¿verdad? Su fuente de trabajo en la pandemia, no es regresar a una situación que tuviéramos bien, ¿verdad? Y ahí es donde yo pienso que no se ven cambios que apunten para dónde queremos apostar para generar, ¿verdad? Empleo de calidad, ¿sí? Pienso que hay inercias que se están viendo que son contradictorias a esos planes, por ejemplo, como ya señales, ¿verdad? Que la liberalización comercial no la van a tocar, ¿verdad? Se van a mantener, que creo que es uno de los elementos que ha impactado en el empleo y en la calidad del empleo, ¿verdad? ¿Sí? Usted hablaba ya del endeudamiento, ¿verdad? Y ciertamente los diferentes gobiernos han tenido que acudir justamente a deuda para poder financiar los presupuestos. Pero no necesariamente el dinero que se pide en calidad de préstamo o de alguna otra forma va necesariamente orientada a planes o a proyectos concretos que redunden en beneficios de la población. Pero ahora se estaría planteando por parte de algunos economistas que hay mucha aprobación, ¿verdad?, de préstamos y que no habría la suficiente discusión. ¿Realmente entenderán la dimensión de a lo que se está llevando al país con este endeudamiento? Yo creo que el endeudamiento ha sido también algo que ha estado presente secularmente, ¿verdad? Creo que en algunos gobiernos, al inicio de las administraciones de Arena, creo que podemos decirlo, siempre se tuvo endeudamiento, pero también se vendieron las joyas de la corona, y eso yo quisiera mencionarlo. O sea, se privatizaron activos del Estado que dejaron recursos, ¿verdad? Eso habría que tener en cuenta. Y sin embargo, se tuvo un proceso de endeudamiento que esa trayectoria ha seguido hasta la fecha. También un dato, ¿verdad? En abril del 18, la deuda total pública, los datos del Banco Central, andaba por el 71% del PIB. Para abril del 2020 era por 86% y para abril de 2021 94%. Puntos más, puntos menos, ¿verdad? A veces esa es como que la obsesión, ¿verdad? De bajarle unos puntitos a subirle más, ¿verdad? Tal vez por lo simbólico de que es el 100%. Entonces, hay un proceso de endeudamiento que me parece que no se ha abordado
los cambios que son importantes no se han abordado antes y yo no veo que se hayan abordado ahora también, ¿verdad? Si bien tenemos una situación excepcional. ¿A qué me refiero? Yo pienso que es impostergable una reforma fiscal por el lado tributario, ¿verdad? Por el lado de los impuestos, que sea más progresiva. Y también que deje de utilizar la exención de impuestos como la principal, digamos, política fiscal. Ese proceso es una contraparte del tema de deuda. Yo pienso que no es así nada más, o sea, no es, de hecho no creo que sea una buena figura ponerlo como las personas, ¿verdad? Porque el Estado no es como cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, el Estado, ¿verdad?, tendría la posibilidad de tener unas finanzas más sanas si tuviera una reforma tributaria más progresiva y también que dejara de utilizar las exenciones fiscales como la política, digamos, industrial principal casi, ¿verdad? Porque eso ha sido la manera de atraer inversiones, de fomentar sectores. Y eso, ninguna de esas dos cosas se ha tocado y hoy por hoy yo no veo que esa sea algo que esté sobre la mesa, ¿verdad? Se habló mucho de los periódicos, ¿verdad?, de quitarles las exenciones, pero resulta que los periódicos son centavos comparado a los que más se les da exenciones tributarias, es a todo lo que se llama zonas francas y recintos fiscales, servicios internacionales y a una parte del turismo, ¿verdad?, a cierta parte del turismo. Entonces, eso y la progresividad, o sea, que los mayores ingresos, ¿verdad?, las mayores riquezas tributen, ¿verdad?, porcentualmente más respecto a su riqueza e ingreso, no se ha tocado y eso pienso que no se está tocando. Entonces, algunas medidas de recuperación del empleo, ¿verdad?, que se financian con deuda, ¿verdad?, están trasladando el problema para más adelante. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a tener, o sea, la deuda es así, eventualmente se va a tener que pagar lo que se endeudó más los intereses de eso. Entonces lo que estamos es tirando, ¿verdad?, el problema para más adelante. O sea, al cabo del 2023, me acuerdo que mencionaba un economista, vienen pagos fuertes de principal, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener un problema, ¿verdad?, de flujos, ¿verdad?, para poder pagar eso, lo que implica, si no cambia nada, tener que recortar una serie de programas del gobierno. Entonces, eso lo están tirando para adelante. Y eso creo que es la preocupación, o sea, una trayectoria de endeudamiento, no cambiar la situación, la estructura fiscal, ¿verdad?, y lanzar el problema para más adelante, ¿verdad?, para el siguiente gobierno que venga. Ahora, hay un tema sobre el tema del empleo. Yo creo que también es necesario que esta recuperación, y digo recuperación entre comillas del empleo, está sustentada sobre todo en el empleo público, porque el empleo privado, es decir, ahorita hay una diferencia entre el 2020 y el 2021 a fecha de marzo, alrededor de 18,000 empleos todavía en déficit, pero de esos casi 10,000 empleos han sido otorgados por el gobierno, es decir, por las instituciones públicas. No vamos a decir el gobierno porque no quiero identificarlo con el Ejecutivo, sino con las instituciones públicas. Y por tanto, el sector privado todavía no logra recuperar, es decir, el déficit del sector privado está casi rondando los 30,000 empleos todavía, ¿no? Exacto. Licenciada Andrade, hemos conocido cómo nos encontramos en el tema seguridad y también un bosquejo también de por dónde andaría la economía y las dificultades que estamos viendo así a grandes rasgos. ¿Han ustedes lanzado una reciente encuesta? ¿Se han conocido los datos? Sobre estos dos temas, ¿qué opinión tiene la población encuestada? ¿Abordaron de manera puntual estas temáticas? Por supuesto, en la encuesta de evaluación de gobierno vemos varios resultados interesantes. Pese a este contexto en donde hay hechos concretos que nos dicen o nos permiten advertir que la situación del país no tiene un rumbo adecuado para que en el futuro puedan ser sostenibles políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los salvadoreños, vemos que desde la percepción pública existe otro lado de la moneda, ¿verdad? A pesar de que estamos en un momento de pandemia, a pesar de que estos indicadores puntuales nos dan una lectura distinta, para la población salvadoreña hay un escenario diferente. Primero, 6 de cada 10 salvadoreños considera que la situación económica del país ha mejorado, ¿verdad?, con esta administración.
y este porcentaje se incrementa cuando consultamos en concreto sobre la delincuencia. 7 de cada 10 salvadoreños afirma que la situación delincuencial ha mejorado en el país con esta administración. Pero también podemos identificar algunas precisiones de lo que ya Ruth mencionaba relacionados con, en forma general, como hay una avalancha publicitaria que posiciona en el imaginario colectivo una idea de estabilidad y bienestar, definitivamente vemos que hay algunas aristas importantes que están relacionadas con la cotidianidad a la que se enfrenta la población. Una de ellas está vinculada con el Plan Control Territorial como principal política pública en materia de seguridad de esta administración. Vemos que es cierto, la mayoría de la población salvadoreña opina que el Plan Control Territorial está ayudando a reducir la delincuencia en el país. Sin embargo, en términos comparativos relacionados con cómo lo veía la población en sus primeros 100 días, cómo lo veía en su primer año de gobierno y cómo lo ve al cierre de su segundo año de gestión, vemos que hay una reducción en la proporción de salvadoreños que opina que este plan está contribuyendo en mucho a lidiar, ¿verdad?, con uno de los problemas más importantes para la población salvadoreña, que es la delincuencia. Vemos que la reducción es de 11 puntos porcentuales, ¿verdad? Seguimos manteniendo esa mayoría, pero delicadamente vamos viendo una reducción sobre este tema. En relación a la recuperación de los territorios, en general hay una evaluación positiva, ¿verdad? Más de la mitad de la gente considera que esta estrategia está ayudando a reducir la presencia pandilleril en los territorios. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? O más bien, a la luz de la información que desde el instituto tenemos a partir de la medición, ¿verdad?, de la temperatura de los territorios a la hora de hacer nuestra recolección de datos, podemos identificar dos cosas. Primero, la presencia está ahí, pero mucho más asolapada, ¿verdad? No hay una agresión directa hacia terceros, no hay una agresión directa como lo teníamos antes, ¿verdad?, en relación a una agresividad extrema ante agentes externos, ¿verdad? Puede ser una contracción, pero también identificamos que puede estarse configurando distintas formas de operar que todavía son más subterráneas, ¿verdad?, y más difícil de medir, en las que muy probablemente los indicadores tradicionales con los que habíamos tratado de aproximarnos al fenómeno pandilleril serán insuficientes. En relación también con la victimización, que es un aspecto que hemos venido midiendo en los distintos estudios de opinión del UDOP en estos 35 años. Vemos que efectivamente hay una proporción muy pequeña. Apenas 6 de cada 100 salvadoreños declaró en esta investigación que había sido víctima de un delito en este periodo, ¿verdad?, en este año. Pero ¿qué es lo que vemos? Que hay un aumento considerable de todas las tipificaciones relacionadas a la propiedad, ¿verdad? Vemos un repunte de cómo todos los hechos vinculados con robos, con hurtos, se están también posicionando entre la gente, ¿verdad? Que es una realidad que no ha desaparecido del escenario de la población salvadoreña. Vamos en este momento, licenciado Serrano. 2 años de gobierno deberían ser suficientes como para conocer de manera clara a qué tipo de políticas públicas se le estaría apostando desde el Ejecutivo. ¿Cuál es su primera lectura al entrar ya a un 3er año de gobierno con un discurso de rendición de cuentas donde no hubo realmente una rendición de cuentas, donde además se volvió a repetir que hay que defenderse de los enemigos y seguir construyendo la democracia que cree que no ha habido en 200 años y que ahora se está consolidando, dado que él tiene el control prácticamente de los 3 órganos de Estado? ¿Cuál sería su lectura? Bueno, con respecto a este discurso que en teoría debería ser una rendición de cuentas, quizá unas cositas. Primero, el presidente tiene lo que quería, ¿verdad? Tiene un local expresamente arreglado para él, incluyendo alfombra,
un séquito de seguidores, ¿verdad? Y aduladores. Incluso en las pausas los aplausos eran incesantes, todo era un show, todo estaba preparado. En medio de todo lo que dijo, no dijo nada en concreto, ni de rendir cuenta, ni de qué viene. A mí me queda claro que él donde no quiere ir al pasado, que él llama así, pero lo que no me queda claro es hacia dónde vamos. O sea, ¿a dónde va este gobierno? ¿A dónde va el país? Él lo insinuó, y sobre dos aspectos quiero yo hacer énfasis. Él insistió repetidamente en que ha conquistado el poder formal, incluso ahora tiene no solo el Ejecutivo, sino la Asamblea Legislativa. Él dijo, recuperó la Sala de lo Constitucional, recuperó la Fiscalía General de la República, pero hay un poder fáctico que todavía tiene el aparato ideológico, palabra del presidente. Sí. Eso lo dijo. Y lo insistió que en este quinto paso que llamó él, lo que toca es recuperar el aparato ideológico. ¿Por qué está conformado el aparato ideológico en un país? ¿Verdad? Por las instituciones de educación, por las iglesias, por los medios de comunicación. Entonces uno dice, ¿qué es lo que quiso decir? Vamos a un pensamiento único, vamos a un discurso único, porque dijo, la cruzada que declaró ayer fue contra el aparato ideológico, ¿verdad? Porque hay intolerancia a aceptar opiniones distintas, críticas. Este es un gobierno intolerante. Y lo otro que me llamó la atención fue la juramentación, ¿verdad? No es nuevo porque, bueno, Hugo Chávez hizo juramentar también, precisamente en el Congreso. Maduro ha hecho juramentar en el mismo Congreso, nada más que Maduro pidió lealtad a Chávez, al comandante Hugo Chávez. Fíjense que cuando Adolf Hitler llegó al poder, los soldados hacían una juramentación a la Constitución de Alemania. Cuando él asume, cambia el texto de la juramentación y la hacen no de fidelidad a la Constitución alemana, sino de lealtad personal a él, a Adolfo Hitler. Y según los estudiosos de la historia y que han estudiado estas juramentaciones, dicen que psicológicamente lo que se crea es un vínculo personal entre el juramentado, digamos, y a quien le profesan lealtad. Y esto provocó, esto está investigado, que hay más propensión a cometer crímenes, graves crímenes de lesa humanidad, hasta genocidio, como pasó en Alemania, por lealtad a la figura ante la que juran, ¿verdad? Entonces a mí sí me llamó mucho la atención, porque todos los funcionarios juran a la hora de tomar posesión, una protesta que se le llama, de fidelidad a la Constitución, al país, y si no, que la patria se los va a demandar. Pero en esta vez lanza una cruzada, no dio detalles, no dio ninguna cosa concreta en todo su discurso. Sin embargo, anunció que el quinto paso es contra el poder ideológico. No sé si en el campo ideológico entra la Constitución de la República, porque como con él comienza una nueva historia, ¿verdad? Entonces a lo mejor también pone la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos después de 2 años? En realidad, si uno busca un proyecto político programático, no lo va a encontrar, no lo encontramos. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que si le preguntamos a algún funcionario, a algún diputado o diputada, no nos va a poder contestar, porque no se sabe a dónde vamos. Lo que sí se puede asegurar, creo yo, en estos 2 años, ¿qué es lo que hemos tenido en 2 años? Una acumulación de poder para un proyecto personal y familiar y de los allegados. Eso sí está clarísimo. Lo que ha habido en 2 años es una acumulación de poder para una persona, para su familia, ¿verdad? Y el grupo de allegados. Ahora, las decisiones que toma la Asamblea no se toman en la Asamblea Legislativa. Las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia no se toman en la Corte. Igual en la Fiscalía se toma una persona o el grupo de allegados. Entonces,
Eso es lo que realmente ha pasado en estos 2 años. Yo sé que la gente tiene aspiraciones legítimas de mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Dice Nicolás Maquiavelo que los seres humanos no nos movemos por ideales abstractos, sino por necesidades concretas, materiales. Y a veces uno piensa y le dice a la gente que hay que defender la democracia, la libertad, la constitución, la institucionalidad. Sin embargo, la gente necesita empleo, necesita alimentación, necesita vivienda, necesita agua, salud, educación, etcétera, etcétera. Y esto que se ha llamado democracia formal nunca ha solucionado las grandes necesidades y los problemas estructurales del país. Ahora viene alguien que señala eso, que en 200 años hemos tenido proyectos que benefician solo a cúpula, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Y dice que él va a inaugurar una nueva, no dice para dónde, porque yo lo que creo es que estamos montando un proyecto para otra cúpula, como lo acabo de decir, a una acumulación de poder en otro grupo, pero vamos a seguir en lo mismo. La gente, yo entiendo, ¿verdad? No lo comparto, que cree que ahora iniciamos una nueva etapa donde van a mejorar sus condiciones de vida, van a ver otra realidad en el país, pero creo que los signos apuntan a que el futuro no va a ser muy halagüeño para la gente, por lo que ya se dijo, por la situación de seguridad, por la situación económica, ¿verdad? No vamos a mejores derroteros, me parece a mí. ¿A qué gobierno entonces nos estamos enfrentando como país? Hay un debate ahorita, ahí podemos conversar con Ruth. Hay unos dicen, miren, ya estamos en una dictadura. Estoy hablando de un debate académico. Hay otros dicen, no, estamos en un régimen híbrido. El régimen híbrido se caracteriza por la convivencia de elementos democráticos con elementos de una dictadura, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, El Salvador en esa corriente inauguró un régimen híbrido donde permanecen elementos dictatoriales con elementos democráticos. La disyuntiva que se planteó el 28 de febrero era si profundizamos en los elementos democráticos o se decantaban por los elementos más dictatoriales. Los signos que se ven, más lo que se vio el 1 de junio, parece que vamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos? El consenso general es que tenemos un gobierno autoritario que camina peligrosa y lamentablemente hacia un gobierno dictatorial. Eso es el consenso, estoy hablando de la academia. Lo cierto es que... ¿Y usted apoyaría esa tesis? La gente, lo que hay son signos claros. No hay acceso a la información pública, se han cooptado las instituciones de control, de contrapeso, hay restricciones a la libertad de prensa, hasta libertad de asociación, porque ya hasta las organizaciones están siendo atacadas, hay una militarización. A mí me da no sé qué que cuando usted dice que el ministro de Defensa fue el que informó, ¿quién dirige el plan de control territorial? Que en teoría es la política pública en materia de seguridad de este gobierno. ¿Quién la dirige? El ministro de Defensa. Y no es la seguridad pública en materia de la Policía Nacional Civil o del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces uno dice, lo que se está es militarizando la seguridad pública, y así con prácticamente las otras dimensiones de la vida nacional. Pero ahí tengo que agregarle algo. Es decir, también hay un tema no solo de las restricciones de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, porque ya existen espacios, por ejemplo en las redes sociales, donde la libertad de expresión es fuertemente atacada y además es atacada por personeros del gobierno. Creo que en eso no nos podemos perder. Pero hay un tema también que tiene un impacto sobre la gente y es la desprotección jurisdiccional. En la medida que no existe independencia judicial, en la medida que el órgano judicial está controlado a partir del órgano ejecutivo, definitivamente la ciudadanía no tiene dónde acudir. Y alguien puede decir, pero es que mire, usted solo se está refiriendo a la Sala de lo Constitucional, pero yo tengo que recordarle a la población de que dentro de unos días vamos a tener la elección de 5 magistrados más, que van a ser 5 magistrados que van a responder definitivamente al órgano
órgano ejecutivo. De los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 10 respondan directamente al Ejecutivo. Entonces, ¿de qué manera? Y además en instituciones tan verticales podemos decir, bueno, los jueces tendrán que responder en cada uno de sus ámbitos, en cada una de las instancias y las jurisdicciones. Pero lo cierto es que el nivel de presión que se ejerce desde la Corte Suprema de Justicia como máxima instancia, pues definitivamente tiene un impacto en la gente. ¿Quién ahorita de los despedidos puede llegar con un amparo ante la Sala Constitucional? Nadie. ¿Por qué? Porque saben justamente que los despedidos de la Asamblea, los despedidos del Ejecutivo, no van a tener una protección ahí. Por supuesto, hay otras instancias, hay otras jurisdicciones en las que se puede también llegar, pero son temas que tienen un impacto directo en la gente, y toco el tema de los despedidos porque es lo que estamos viendo a la orden del día. Ayer o antier hubo más de 150 despedidos en la alcaldía de Mexicanos, por ejemplo, pero eso lo podemos ver en temas de derecho a la salud, de derecho a la educación, de derecho al medio ambiente, el mismo derecho a asociación que puede ser vulnerado. ¿A dónde se va a reclamar? Es decir, una cosa es que a partir del registro de fundaciones y asociaciones se pueda cancelar una institución, una ONG, por ejemplo, y entonces hay que seguir la vía contenciosa administrativa. Pero el problema es que las vulneraciones no necesariamente se van a dar de esa manera. Entonces, ¿a dónde hay que acudir? Y por eso digo que para mí ya no estamos en el camino, sino que precisamente, y esa es una de las diferencias teóricas que podemos plantear, una cosa es el gobierno autoritario y otra cosa es un régimen autoritario. Nosotros estamos en este momento ya bajo una verticalidad donde no es un órgano el que dirige el país, es una persona. Pero hay un elemento adicional que creo que también es algo que para la población salvadoreña todavía no está materializado y que controvierte el discurso oficial, y es precisamente que esta idea y esta noción de cambio, de transformación del país, de mejorar el perfil de estos funcionarios que dirigen otros órganos del Estado, en realidad no es cierto. Porque evidentemente hay suficiente información que acredita que el actual fiscal no es el apropiado para dirigir la principal institución que tiene la única potestad de perseguir el delito en el país. Primero, porque ha sido señalado en la obstaculización de justicia y en un hecho sumamente grave, que es la manipulación de prueba para favorecer a ciertas personas. Entonces, evidentemente, las posiciones, o mejor dicho, los perfiles de las personas que están tomando o asumiendo instituciones públicas de especial relevancia, en realidad no se asemejan a una transformación real que beneficie directamente a la población salvadoreña, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y en lo que Ruth mencionaba, precisamente nuestra preocupación está dirigida en que efectivamente las instituciones no funcionaban bien, pero lo que se debería de promover es la profesionalización y la asignación de funcionarios con la capacidad y experiencia que permitan mejorar los servicios públicos, algo que no estamos identificando, al menos en estos 2 años de gestión. El tiempo avanza rápidamente y hay muchos temas que me gustaría poder abordar, aunque sea de manera muy puntual. Por ejemplo, licenciado Goches, en lo que va del 2021, el gobierno ha adquirido una deuda por 1,724 millones de dólares, y esto habría sido a través de letes y cetes. ¿Quién controla este tipo de deuda? Pues entiendo que esto no pasa necesariamente por la Asamblea Legislativa. No. Esta es la deuda que le llaman de corto plazo, ¿verdad? Que se autoriza en el presupuesto, por dónde va a andar, y el Ejecutivo lo puede hacer, ¿verdad? Y ese es lo que varios expertos del área dicen que es como usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y eso es algo que viene desde muy atrás, aunque han habido algunas variaciones de poder hacer eso, ¿verdad? Se topa la tarjeta y después se pasa a otro tipo de deuda. Eso lo hicieron, digamos, varios gobiernos, y lo que se ve es que sigue siendo la práctica. El problema es, pienso que el descontrol, ¿verdad? Que
qué deuda se está agarrando, cuál es la programación del pago de la deuda, ¿verdad? Y para qué se va a utilizar, ¿sí? Y pienso que se está creando un ambiente, tal vez, digamos, agarrando los elementos que han señalado previo, de opacidad, ¿verdad? O sea, poca transparencia, para poder ver eso y discutirlo. O sea, yo lo que lamento del ambiente que pienso que se va deteriorando es que la discusión, ¿verdad?, con argumentos, que pienso que era algo que se había ganado, o sea, ¿verdad?, un poco en la posguerra, se ha ido para atrás, pues, o sea, no es que con muchas instituciones uno tuviera coincidencia, ¿verdad? Uno puede tener grandes diferencias con FUSADES, grandes diferencias con instituciones, pero se podía discutir en base a argumentos. Pienso que eso es lo que se va deteriorando, ¿verdad? Incluso en la asamblea, ¿verdad? Algunos tuvimos la oportunidad en algunas coyunturas de ir a hablar de algún tema, ¿verdad? Y poder estar ahí con gente que pensaba también diferente, ¿verdad? Y por lo menos, pues, la cordialidad, ¿verdad? De dar argumentos, contraargumentos y eso. Eso pienso que se va perdiendo y eso impacta en poder revisar justamente la deuda, ¿verdad? En aprobar la deuda ya no es necesario madrugones, ¿verdad? Pero en un día con dispensa, sin estudiar, sin que se vea por dónde, ¿verdad? Entonces, sin una instancia que coordine también, ¿verdad? Porque pienso que cuando se hacen esas cosas y no se miden los impactos que van a tener, qué implica en determinados momentos, también no hay elementos para poder decidir con más información. Y pienso que eso es el ambiente que se ha generado. ¿Sí? Muchas gracias. Licenciado Serrano, el país tiene un presidente que se vende como cercano a la gente, genuino en su forma de ser y actuar, transparente, y muchos otros atributos que llegan a través de redes sociales y de medios tradicionales de comunicación. Pero fuera de esa figura que se vende muy bien, ¿qué es lo que realmente tiene el país? Así de manera puntual. Bueno, yo creo que lo que hace muy peculiar, especial, el momento que vive el país, y trágico si lo vemos de otro punto, es que a pesar de lo que hemos dicho, de hacia dónde vemos que vamos, porque no solo vemos nosotros, lo ve la comunidad internacional, ¿verdad? Lo ven los organismos de derechos humanos. A pesar de eso tiene un respaldo social innegable, ¿verdad? Es innegable. Quien marca la dinámica política, la narrativa en este país es el presidente de la República. Yo estoy convencido que el presidente es el protagonista, no que sea el que hace el guión. Él dijo en el discurso que detrás de él no hay nadie, estoy seguro que hay gente, ¿verdad? Haciendo el guión, él es el protagonista, como en las películas. El protagonista no es el que escribe el guión, él no es el que lo escribe, él es el protagonista. Pero, ¿por qué la gente, a pesar de esto, a pesar de su estilo autoritario, a pesar de su estilo de que humilla, de ser lo más parecido a un monarca, ¿por qué lo apoya? Y yo diría que hay por lo menos dos factores. Uno es una exitosa estrategia mediática. Si en algo invierte este gobierno es en su estrategia de comunicación. Y la mejor prueba de que es exitosa esta estrategia es que lo que la gente opina en las encuestas es un eco de la narrativa presidencial. Uno comprueba en las encuestas, en la del Yudop, en la última está clarísimo, pero también en otra, que lo que la gente dice, entonces la gente ha dejado de ver la realidad porque profesa fe en el presidente, le cree al presidente. Entonces el presidente ha invertido no solo en los medios digitales, en redes, sino en medios tradicionales, y ha invertido fuerte. ¿Por qué? Porque el principal elemento, todo gobierno necesita legitimarse. Es decir, que la gente considere que su gobierno es bueno y necesario. ¿Cuál es el elemento legitimador de este gobierno? El apoyo popular. Si es que lo dicen a cada rato, el pueblo lo quiere. Ayer lo volvió a decir. El día de su discurso lo volvió a decir. El pueblo lo quiere. Quitamos a los magistrados, el pueblo lo quiere. El pueblo lo quiere, o sea, yo creo que es al revés. Como él lo quiere, el pueblo lo apoya. Y el otro factor
es una estrategia, voy a llamarle así, de clientelismo político muy efectiva. $300, la bolsa solidaria con alimentos, son en sí mismos positivas, es decir, ¿quién antes le dio $300 a la familia? ¿Quién antes le llevó alimentos a la casa a la familia? La gestión que se ha hecho de la vacunación para mí ha sido muy buena, o sea, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que eso no da licencia para ocultar otra vez en qué se invierte. Entonces, hay una estrategia de comunicación muy exitosa, hay una estrategia de clientelismo político que ha explotado este presidente, y la narrativa de que, miren, El Salvador es una casa en ruinas. Si queremos mejorarla hay que botarla de los cimientos y construir algo nuevo. Y la gente espera que va a construir algo distinto, mejor para ellos. El problema es que lo que vemos es que está destruyendo una casa para construir otra con los mismos problemas, pero con otros protagonistas. Su propio palacio. Exactamente. Tenemos minuto y medio para terminar con este espacio. Licenciada López, no quisiera que nos retiráramos sin conocer, a pesar de toda esta muy buena comunicación que se hace desde el gobierno, el tema Chalchuapa salió a la luz y tenemos a muchas familias presentándose casi que diariamente con sus fotografías esperando encontrar en estas fosas el cadáver de su ser querido desaparecido. ¿Qué nos dice esta situación en Chalchuapa cuando por el otro lado se está vendiendo el discurso de que hay 0 homicidios? No. Así de manera puntual. Y muy puntualmente para ver este tema, la discusión se centró en que si los crímenes eran recientes o si eran de antes de los 2 años. O sea, creo que es tan ridículo y poco serio el tratamiento del tema de los desaparecidos y el tema de cómo darle respuesta a las víctimas. O sea, tenemos actualmente, por ejemplo, un reglamento, el reglamento de la ley especial para la atención y protección de víctimas de desplazamiento, que no ha sido emitido. Hay una deuda por parte del Ejecutivo de más de 1 año, que se le venció el plazo para poder emitir el reglamento y no lo ha hecho. Pero además hemos visto como iniciativas importantes, como para la creación del sistema de desaparecidos, por ejemplo, fue enviado al archivo. De un plumazo, sin el menor pudor y de atención a la víctima. Entonces, todo este tema de los desaparecidos es justamente la forma en la que se está encubriendo el gobierno para no hablar del fenómeno de la violencia, porque el fenómeno de la violencia, al quedar al descubierto, es decir, cuando tendría que abordarse ese tema de manera seria, justamente el control territorial, el plan de control territorial que no conocemos, pues queda al desnudo. Y precisamente es la forma de cubrir esta situación. Muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron este día. Han sido pinceladas, pero con mucha sustancia, la que hemos tenido en esta oportunidad, ahondando sobre estos 2 primeros años de gobierno. Gracias por habernos acompañado. Continúe con más en este canal.